Días lluviosos hay muchos. Días soleados, también. Pero días únicos con ofertas únicas en Dacia hay muy pocos. Por eso aprovecha ahora nuestros días únicos Dacia con ofertas especiales únicamente del 9 al 19 de junio y pide ya tu Dacia. Reserva tu cita en dacia.es. Descúbrelo en la red Dacia de la Comunidad de Madrid. En Capital Radio, Movilidad sobre Ruedas, con Chimo Ortega. Hola, bienvenidos un día más a esta Movilidad sobre Ruedas. Una edición hoy muy especial. Saben que si algo nos gusta en Capital Radio es la formación. Este año tendremos sorpresas. Ya ni nuestros invitados todavía lo saben, pero habrá una sorpresa especial antes de final de año sobre la formación. Pero para nosotros hablar de formación es importante. Y hablar con uno de mis contertulios habituales que por fin tengo en el estudio también, pero esto será dentro de unos segundos, después de dar las gracias como siempre a todo el equipo de Capital Radio que hace posible que esto llegue hasta ustedes y, como no, recordarles que hoy tenemos Banco Central Europeo, una cita que tenemos de vez en cuando con la presidenta. Seguimos. Bueno, pues lo que tiene ser contertulio habitual de Capital Radio es que cuando no viene a contar lo de siempre, que en este caso son los datos, pasa por ser copresentador, como siempre, y Chema, bienvenido. José Manuel López, director comercial de MSI, y ahora, ¿en qué labores? Pues nada, hemos hecho una plataforma que la hemos llamado 360 Business School, donde vamos a meter unos cursos de formación. Empezamos con la automoción, que es lo que sabemos hacer, y lo hemos hecho con Juan Montesinos, que está aquí, que es un experto. Algunos de los que están aquí, algo de automoción creo que saben. Saben, efectivamente. Pero luego también tendremos algunos cursos que sean para el público en general. Y la verdad que estamos muy ilusionados con lo que estamos haciendo, lo que estamos ofreciendo. Y habrá muchos más cursos más, o sea que estamos muy contentos. Bueno, y ya que has presentado a Juan, que es otro habitual, porque Juan regularmente tiene a bien pasar por esta radio, Juan Montesinos, bienvenido. Muchas gracias, Chema. ¿En calidad de qué hoy? En calidad, pues, dice Chema que tengo que ser el director del programa también. Pues entonces va a ser el director. Bueno, Chema, de este programa soy yo, te dejo que seas del otro, ¿vale? Exacto, del de formación. A ver, sin avasallar, Juan, que nos conocemos. Tranquilo. Me siento a gusto en tu casa, pero esta es la tuya. Entonces, no, es de formación. Es un proyecto que llevamos ya muchos años. Chema sabe de ello. Yo desde que dejé oficialmente la postventa en el 2008, luego también fui consultor varios años más, o sea, más o menos. No, sí, yo te he tenido en varios de tus papeles. He sido postventero. Por aquí en varios de tus papeles. Y entonces, desde en ese momento, incluso con otro compañero que está aquí, que luego hablaremos con él, con Martín, pues estando en una NSC, como lo llamamos, en una National Sales Company, una marca en un país, en este caso en Kia en España, pues siempre quise tener un curso de postventa con distintos actores invitados que no fueran todos de la misma empresa. Eso es muy difícil, en una marca no se puede. Que no fuera una formación propia de las habituales de empresa. Bien, sí, muy bien, sí, sabemos que sabes también de formación. Y entonces ese sueño se puede cumplir años después y en el entorno de MSI, de MSI como empresa y como partner que nos dé esa visibilidad y
esa capacidad de llegar a la gente. Entonces, interesantísimo, pero yo lo siento porque hay un invitado que saca el último, pues no te han nombrado, lo siento, porque aquí se van pasando, no sé si te das cuenta que van pasando la muleta de uno a otro. Entonces, Juan, has hablado de uno de nuestros invitados, el otro no, pobrecito mío, pero luego te presento yo. Claro que sí, claro que sí. Así que preséntanosle. Pues, a ver, el del que no he hablado es Fran Castañeda. Bueno, Fran, ahora ya te han presentado. Correcto, Fran Castañeda, y Fran le conocemos desde hace muchos años. Hemos estado hablando de cuántas bodas, a cuántos amigos hemos ido juntos. Y el tema es, Fran es ahora se autopresenta él, pero le conocemos desde... Es lamentable la cifra que voy a decir, pero creo que de pedigrí está bien decir que yo a Fran Castañeda le conocí en 1998. Suena muy fuerte. 1998. Pero entonces trabajaba en Opel, yo en concesión, y él me ayudaba a solventar las dudas. No suena muy fuerte. No suena bien, pero... Llevaba yo 10 años dedicándome a esto ya, o sea... De acuerdo, pero para el programa sabemos que es bueno porque es como tener pedigrí. Vale, ¿y nuestro otro invitado, ya que te has puesto? Pues el otro es Si es que no tengo más que dejarle. Correcto. Bueno, Fran Castañeda llevará el área de recambios, que es el último en lo que la vida le ha llevado a ser súper especialista y hasta empresario, y Martín Tejero, también nos conocemos hace muchos años, pero Martín después de... Tanto no, porque es más joven. Eso sí es verdad. Pues después de pasar por Kia y ser una exhalación, porque son gente que tiene carreras profesionales muy buenas, llega a Mazda. En Mazda hace otras cosas, además de postventa comercial y ser responsable de flotas. Y finalmente acabará en Solera, que es el rey... Perdón, hiciste de todo, Martín. De todo, en Mazda de todo. Pero es así, en Mazda hubo que hacer de todo y el chaval lo hizo. Y entonces ahora es el rey de los datos de postventa en Solera, ¿vale? Aunque el parque lo siga dando MSI, el rey de los datos de postventa en España, pues bueno, España, parte de Europa, me imagino. Y como mis oyentes saben de mi buena relación también con Solera, claro, porque hacemos muchas cosas juntos, yo le decía, no me explico cómo te has librado hasta ahora de venir a la radio. Bueno, era José Luis Gata normalmente el que representa a Solera, entonces bueno. No, es que a José Luis hacerle que no venga a la radio para que vengas tú es complicado, sí, ¿eh? Es complicado. Sí. Pero bueno, podéis venir los dos. Bueno, vamos a empezar por el principio. Martín, te toca a ti. ¿Tú qué vas a hacer en este curso? Pues bueno, voy a dar la parte de mercado y competencia. Es una parte pues fundamental porque es donde un poco se cogen las bases de dónde estamos. Se va a hablar pues de las distintas redes, se va a hablar también de la problemática que existe ahora mismo en la postventa, pues diferentes circunstancias que inciden en ella, pues como son las restricciones, en este caso pues ahora de las zonas de bajas emisiones, cómo afecta eso, dar un barniz, ¿no?, de cómo es el parque en España. Ahora mismo tenemos un parque viejo en España, pues una media de entre 13 años y medio, 14. Y bueno, pues también un poco pues que el que vaya a ese curso sepa en España cómo es este parque, cómo se espera que evolucione, cómo están interactuando los distintos actores, multimarca, concesionarios, renting. A cada uno pues le afecta de distinta manera. No es lo mismo ser un taller de barrio pequeñito que un gran concesionario, un gran grupo. Y bueno, pues datos importantes también de facturación, también, aunque ya Fran pues se va a meter más en el tema de recambios, pues también una pincelada de qué es el recambio en postventa, qué es un recambio original, qué es un recambio alternativo, cuándo se usa uno, cuándo se usa otro, de dónde viene uno, de dónde viene otro. Y bueno, pues en breve pues es algo así, una pincelada básica, pero intentando profundizar bastante para que el que no sepa fundamentalmente de postventa, que venga pues a lo mejor pues más de comercial o de otras labores, pues le suenen las cosas, ¿no? Que siempre hay que tener cultura. Importante. Fran Castañeda, ahora que te han abierto la muleta, ¿has visto cómo esto iba todo por su orden? Incorporando poco a poco. Iba sola la cosa. Ahora que te han abierto, primero, ¿a qué te dedicas ahora? Bueno, en primer lugar, darte las gracias Faltaría de más, tener ¿sabes? esta oportunidad, básicamente, porque hemos coincidido en muchos eventos. Exacto. A través Siempre de Raúl, nos vemos fuera, pero no habías nunca venido. adentro, y fíjate tú por dónde, y al final, bueno, pues aquí estoy, ¿no?
Pues desde hace 4 años que empecé dirigiendo un negocio que me pidieron un grupo de concesionarios de este país que les montara, ¿no? Que era una plataforma de venta de recambios. Doy fe de aquello. A través del desarrollo de una aplicación para poner en contacto a los talleres precisamente con los concesionarios y que puedan obtener ese recambio que necesiten. Bueno, pues hace casi un par de años ahora soy el propietario, porque bueno, pues con la pandemia cambió un poco la estrategia de este grupo. Y diste un paso adelante porque viste que se podía ser viable, correcto, claro. Y hubo oportunidad de, en este caso, bueno, pues de constituirme como empresa y que Virtual Rec, si me permites que lo diga. Por favor, no te lo permito, te lo pido. Pues ahora sea enteramente mía y bueno, pues ahí estoy trabajando en el desarrollo de poder ampliar servicios e incluso también recambio de otra tipología de vehículo que no es solamente el automóvil, sino en este caso motos, ¿no? Que vamos a incluir en breve. De hecho, esta tarde tengo reunión con los desarrolladores. Fundamental, y ahí ya te digo yo que vas a tener mercado, porque siempre que hablamos de esto yo digo, oye, ¿y de la moto no se acuerda nadie? Correcto. Que tienen una problemática muy parecida en muchas cosas, aunque la distribución sea distinta, el tipo de taller sea distinto, pero la problemática para muchas de estas cosas de piezas, recambios, servicio, es muy parecida y no se ocupa nadie de ellos, o sea que ahí vas a acertar, Fran. De hecho, hay bastantes clientes usuarios de nuestra aplicación de Virtual Rec que bueno, nos vienen demandando recambio de moto porque también tocan motos, ¿no? Claro. Desde hace tiempo y demás. Y ahora, bueno, pues también hay muchos talleres, muchas redes de talleres que se están convirtiendo en centros, ¿no? De postventa de la movilidad y ya no solamente atienden turismos, ¿no? Atienden coches, sino que también atienden otra tipología de vehículos. Por dar la nota de color, Volkswagen va a vender Ducati en los concesionarios, o sea, a partir de ya, con lo cual... Por ejemplo. Bueno, y en el curso, ¿qué vas a hacer en el curso? Y en el curso, bueno, pues como mi trayectoria desde hace varios años está muy focalizada precisamente al recambio y en mi etapa posterior a ser comercial de una marca en España, director comercial de una marca en España, pues me tuve que dedicar al recambio en su totalidad, en todas las vertientes, en todas las tipologías que comentaba antes Martín, pues bueno, pues voy a desarrollar y ofrecer pues toda la información que en este caso puedo ofrecer en base a toda la experiencia y el conocimiento que tengo de los últimos 10 años relacionado con el mundo del recambio, como digo, pues tanto en la parte de recambio OEM como de recambio aftermarket o cualquier otra tipología, bien sea, bueno, pues el recambio recuperado, reacondicionado, etcétera, ¿no? Que también está muy en boca de todo el mundo hoy por el hecho de ser más sostenibles y demás, ¿no? Entonces, y hacer un ejercicio práctico. Aprovecho Exacto. que eso está grabando para que esto quede como compromiso suyo. Venga. Hacer un ejercicio, el mejor ejercicio práctico de la historia correcto. de la automoción en recambio. Entonces, bueno... me estáis poniendo los dientes largos entre unos y otros. Que yo quiero ir a clase. Fundamentalmente es introducir desde la base, ¿no? A cualquiera que trabaje o que tenga oportunidad en un momento determinado de trabajar en el sector, desde la base introducirle, pues empezando por la terminología que se utiliza en recambios, pues con toda la parte de gestión, de lo que es un almacén, etcétera, etcétera, de qué tipología hay, cuál es también la normativa, ¿no? En cuanto al modelo de distribución, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, etcétera. Y luego, bueno, pues toda la parte de rentabilidad, que de ahí vendrá obviamente el ejercicio que apuntaba Juan. Qué bonito eso de la rentabilidad, ¿verdad? Y más cuando hablamos de este sector y cuando hablamos de recambio, cuando hablamos de talleres, eso de la rentabilidad es algo que siempre nos agrada. Y de lo que supone precisamente el recambio como negocio y de lo que aporta el recambio como negocio a cualquier taller, independiente o de marca, ¿no? Que es muy importante. Importante. ¿Por qué estás detrás de todo esto? A ver, amigo, Chemita. Pues esto ya empezó hace tiempo con Juan, cuando ya empezó con Nebrija. Es más, lo contasteis aquí, te lo recuerdo. Por aquellos oyentes que tengan buena memoria, que yo la tengo. Dicho, Chema, ya lo habíamos dicho. Como pues se hizo un curso de comercial y marketing, pues ¿sí? Bueno, faltaba la parte de postventa, ¿no? Que para ya hacer todo el curso completo, ¿vale?
Entonces, nada, pues nos hemos puesto en esta aventura de formación. Yo creo que la formación es muy importante. Creo que hay que seguir invirtiendo en formarnos y en actualizarnos. Y aquí estamos con el curso de postventa que, bueno, todo hay que decirlo, que tiene un 40% de bonificación de la funda. Es importante, que hay que ahorrar Muy dinero. importante. Tiene que ser rentable también el curso en ese sentido. Si vamos a dar cosas de rentabilidad, Sí. el curso también tiene que ser rentable. Tiene que aportar algo. Y por lo tanto, y ayudamos incluso al alumno a, pues eso, a gestionar los papeles para poder conseguir esa bonificación. Y ya, bueno, pues Juan nos puede hablar también de los módulos, un poco un resumen de los módulos rápido. Juan, Sí, el curso, me toca. cuéntanos. El curso, bueno, pues el curso realmente es un resumen. Juan, te conozco. Sí. Un resumen del resumen. Lo estoy viendo. De No acuerdo. me cuentes el curso, He puesto- que esto es radio, he puesto- te lo recuerdo. De acuerdo, Chimo, usted tiene que conocerme. Es un resumen de postventa en 3 meses. No podíamos empezar con un máster, por ejemplo, o con un curso tan grande como el que rodamos por otro lado con otra universidad de dirección comercial y marketing, que son muchas horas, y hemos tenido que hacer algo de menos de 100 horas. Entonces ofrecemos 80 horas. 80 horas, Chimo, solamente son 80. Algo discretito, son Algo 80 discretito. horas. Hombre, son 80 horas como de carga de trabajo. Entonces, más o menos, siempre Los parametrizamos. profes han puesto cara de que no es tan poquito, ¿eh? Por lo Bueno, visto. es que a ellos les Se les toca, estoy a viendo ellos yo a les los dos. toca, les toca hacer todo. Entonces, siempre en nuestro curso, igualmente, Chimo, siempre que hacemos algo, hay una parte escrita y una parte virtual online. Entonces, hay interacciones virtuales en forma de videoconferencia, pero luego hay un temario escrito que el alumno se descarga y que tiene que hacer ese trabajo en casa. O sea, si al final quieres aprender, tienes que echar tiempo tuyo o tienes que consumirlo. O sea, los milagros no existen. no. Entonces, este curso es un resumen y por lo tanto está diseñado para... Tenemos algún jefe de postventa que se ha apuntado por recordar conceptos y porque le ha gustado mucho lo que le hemos contado, pero realmente Desde luego, nuestro si foco... lo vendéis como me lo estáis vendiendo a mí, No, pero yo he Chimo, dicho que también quiero. Chimo, nuestro foco, te prometo que no son jefes de postventa en sí, son jefes de taller que quieren dar un paso adelante en la gestión, son asesores de servicio que quieren ver temas más profundos de gestión, son incluso gente que nos han pedido en otros cursos que hacemos que quieren saber de postventa, un jefe de ventas, un gerente que quiere seguir siendo gerente, como yo digo, o un jefe de ventas promocionable por la propiedad que se le ve que tiene es gerenciable, o sea, una persona que va a seguir teniendo visos de trayectoria en el grupo y no saben de posventas, así, bueno, VN, VO, B2B, son gente que no sabe nada de postventa y tiene luego que tener conversaciones relacionadas con crece el taller, no crece el taller. Y saber por qué pasan las cosas. Y ayudar a tomar esas decisiones. Fundamental. Entonces, simplemente para entender a tu jefe de postventa, tienes que entender lo que ha dicho Fran y es entender el lenguaje que utilizan ellos y tienes que entender el contexto que ha dicho Martín. Entonces, tenemos claro el público, sí, el cuándo y el cómo no. Y se nos va a ir Muy el bien. tiempo y No, nos no, vamos no, a llegar pues, sin ya cuándo y está. cómo. Nada, intento. Y quiero que antes me contestéis todos una pregunta antes de acabar. Así que venga, por Dios. Pues Chema, di tú cuándo es el ¿Cómo? curso. ¿Cuándo es el curso? Pues el curso empieza en septiembre, a mediados. Hay que apuntarse ya, ya lo digo yo. El 16, ¿no? Lo Sí. pusimos el 16 el comienzo. Y nada, durará 3 meses. Tenemos 16 profesores estupendos. Yo creo que ¿Dos de sobre todo ellos es la están gran aquí? calidad. La gran calidad. 3, porque del tú curso. seguro no das nada. Yo doy algo, pero 2 son de calidad, de los que están No, aquí. no me extrañaba a mí que no dieras tú nada, chaval. No olvidemos que va a haber tutorías también, que se les hace un seguimiento muy personalizado a los alumnos, y luego también va a haber unas jornadas de networking donde nos reunimos con ellos y ya se les conocemos personalmente. Vale, se nos vuela el tiempo. Llevamos 20 minutos hablando, aunque no lo parezca, ¿vale? Tenéis respuesta obligada, ¿vale? ¿Hasta qué punto es necesario saber de postventa para llevar una buena gestión? Porque si no, en el mundo que está cambiando y además que está teniendo más valor la postventa y con dudas en qué va a pasar con el vehículo nuevo, te quedas fuera. Pero ¿hasta qué punto es importante? Pues bueno, la postventa yo siempre lo digo, es muy completa, ¿no? Yo que he vivido los dos mundos de ventas y postventa, pues bueno, aun gustándome los dos, te diría que la postventa es quizá más compleja en cuanto a su funcionamiento, ¿no?
mucho Entonces, más compleja. Claro, sí. O sea, no quiere decir que la venta no lo sea y que también tiene otras presiones y otras cosas. Pero en la postventa tomas muchas más decisiones. Sí, pero en la postventa hay muchísimos más actores que entran a jugar, entonces no lo sabes hasta que no lo ves. Y claro, ya no es solo el taller con sus cochecitos, sino el que te viene a vender una cosa, el que te puede dar un dato que puede hacer que sea más rentable tu taller. ¿Cómo puedes hacer para ver si tus trabajadores tienen una que nos estás eficiencia? contando, o sea, todo lo que vas a contar, claro, que no puede ser. Fran, ¿por qué la postventa es la clave de la distribución del futuro? Hombre, no solo es la clave, es que además es necesaria. O sea, al final sí, pero es clave. Los fabricantes venden máquinas, venden automóviles, y estos necesitan, obviamente, pues de un mantenimiento y de que sigan funcionando, ¿no? Yo y por siempre eso digo que una es frase necesaria. que vendamos como vendamos los coches, eso va a tener que seguir teniendo un cuidado, un mimo y un mantenimiento, con lo cual eso es la postventa. Es clave porque, hombre, tiene un peso muy importante en el negocio, evidentemente, ¿no? Y es fundamental. Es fundamental que quien gestiona la postventa pues sepa dónde tiene que tocar y estar vigilando permanentemente qué es lo que sube, qué es lo que baja, dónde puedo comprar, dónde no. Y porque muchas empresas de las que ahora están en todo se la van a jugar en el mundo de la postventa, y no quiero ser agorero, pero se la van a jugar ahí, sí, y no en otros segmentos. Será. Chicos, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. El 16 de septiembre, pues antes de que empiece el curso, tenemos que volver. Pero ahí ya a contarlo enterito y bien, y a decirle a la gente: lo sentimos, te has quedado sin plaza, mala suerte. Pues como tú digas. Muchas gracias a los cuatro, ha sido un placer. Muchas gracias. Ya sabéis, el próximo septiembre más y mejor en este curso. Un fuerte abrazo. Gracias. Capital Radio. Siente la economía. Así suena la comodidad de instalar un punto de recarga para tu coche eléctrico con Carga tu Coche. Entra ahora en cargatucoche.com y empieza a disfrutar la comodidad de cargar tu coche en casa siempre que quieras. Carga tu felicidad, carga tu comodidad. cargatucoche.com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. El gran problema que tienen los activos líquidos es que juegan contra nuestras emociones. Cotizan todos los días, nos ponen muy nerviosos. Una variación de 20 y 30% en el precio de los activos no significa que esos activos hayan cambiado en calidad. Es decir, pueden caer mucho y la vida sigue igual. Y eso hace poco confortable la renta variable cotizada en trayectorias de mercados bajistas. Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio, Madrid, 103.2. Horno La Santiaguesa. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno La Santiaguesa, calle Mayor 73, teléfono 91 559 6214, www.pasteleriasanonofre.com. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Especial informativo Banco Central Europeo con Laura Blanco. Muy buenas tardes. La señora Lagarde, Christine Lagarde, no se despeina. Aunque la Reserva Federal ha metido una pausa en la subida de los tipos de interés, Lagarde vuelve a subir el precio del dinero. Suben las tres referencias, el tipo principal, el que nos afecta cuando pedimos créditos, el que nos afecta cuando revisamos la hipoteca, sube 25 puntos básicos al 4%. 8 subidas lleva el Banco Central Europeo desde que empezó a subir los tipos de interés en julio del año pasado. Ni siquiera llevamos un año. La Reserva Federal empezó antes, en el mes de marzo de 2022. El Banco Central Europeo, que creía que la inflación era transitoria, tardó un poco más y quizás de ahí el desacoplamiento que se está produciendo. La Reserva Federal ya pausa la subida de tipos, cierto que los tienen entre el 5 y el 5,25% en Europa. El tipo principal lo tenemos en el 4%, pero hay más mensajes por parte del Banco Central Europeo. Un mensaje que está sentando muy bien al euro, que consolida la recuperación que ya veíamos esta mañana por encima del dólar con 8 centavos a la espera de que hable Christine Lagarde aquí en Capital Radio. Vamos a seguir al detalle las palabras de la presidenta del Banco Central Europeo y las consecuencias que tiene en mercado. Pero les decía que hay más, sí, porque el Banco Central Europeo en su comunicado ya advierte, empeora las previsiones de crecimiento, empeora el panorama de inflación. Evidentemente, la subida de tipos de interés tiene un objetivo, es llevar la inflación a la zona del 2% y para eso hay que enfriar la economía. Lo está consiguiendo, pero en el comunicado Christine Lagarde dice los tipos serán lo suficientemente restrictivos para llevar la inflación al 2%. Christine Lagarde nos dice, Christine Lagarde y sus chicos del Banco Central Europeo nos dicen que los tipos de interés van a seguir subiendo. Necesitamos el detalle. ¿Cuánto? 25 puntos más en julio. ¿Qué va a pasar en la reunión de septiembre? Ojo, se confirma hoy lo que ya esperábamos. Va a dejar el Banco Central Europeo de reinvertir las compras de deuda que había realizado hasta ahora. Tiene mucha deuda el Banco Central Europeo, sobre todo de países. Y a partir de ahora, cuando se produzcan los vencimientos, no va a ser el Banco Central Europeo el que va a seguir prolongando la tendencia de esos bonos. Por lo tanto, medidas para conseguir enfriar la economía y, por lo tanto, para conseguir enfriar la inflación. Recuerden dónde tenemos la inflación en la eurozona, en el 6,1%. Quedan 12 minutos para que empiece la rueda de prensa de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. 8 subidas y en Capital Radio. En este programa especial vamos a hablar con las mejores voces del mercado para entender dónde estamos y cuáles son las consecuencias en los mercados financieros y las consecuencias en nuestra vida diaria de las subidas de tipos de interés. La primera parada nos lleva hasta las oficinas de Avante, porque allí tenemos a Josep Prats para preguntarle cuáles son las primeras consecuencias de esta subida de los tipos de interés. Don Josep Prats, gracias por atender la llamada de Capital Radio. ¿Qué tal? Muy bien.
Pues viendo lo que ha pasado, que en principio es lo que se esperaba, ha habido una ligera novedad, que es una revisión muy pequeña a la baja del crecimiento económico en Europa, pero bueno, en cualquier caso estamos hablando de crecimientos del PIB previstos del 0,9 para este año, del 1,5 para el que viene, para el 1,6 para el siguiente. ¿Sí? Esto despeja las dudas sobre una posible recesión. Parece que no hay recesión, habrá crecimiento moderado, pero no tan inferior al que tenía Europa en los últimos años. Por tanto, es una pequeña revisión a la baja, pero en general no es una mala sorpresa importante. Sí. Y sobre los tipos, pues han subido 25 puntos, el de depósito al 3,5, el de crédito al 4. Sí. Pues esto nos indica pues que el Euribor está en los niveles que más o menos se podían esperar, ¿no? Sobre todo si esperamos una o dos subidas adicionales, que también está un poco implícito en la nota. Aquí la gran duda es si será una o serán dos, es decir, si el tipo de depósito acabará en el 3,75 o en el 4, pues bueno, en cualquier hipótesis esto nos llevaría pues a un Euribor en niveles próximos al 4, y parece que la rebaja de tipos pues no se producirá a lo largo del año que viene, si como el propio Banco Central Europeo el año que viene también se prevé una inflación del 3, ¿no? Yo creo que hasta que no tengamos inflaciones inferiores al 3, no podemos esperar rebajas de tipos, sean estos los que se alcancen, ¿no? Por tanto, yo diría que para los consumidores en general, pensar en Euribor cerca del 4 durante lo que queda de año y para el año que viene es algo que deberíamos estar esperando, y en la medida en que, como también indica el Banco Central Europeo, la inflación subyacente vaya disminuyendo, y esto depende sobre todo de los salarios, podríamos quizá ver a finales de 2024 ya una bajada de tipos. Claro, usa el término en ese comunicado que usted cita, el comunicado que ya está publicado, que los tipos de interés van a ser lo suficientemente restrictivos para llevar los precios, la inflación, a esa zona del 2%. ¿Qué traducción, qué interpretación tenemos que hacer de ese término, lo suficientemente restrictivos? ¿Esto qué supone, qué dibuja, cuál es el escenario de tipos de interés después de la subida de hoy? ¿O tenemos que esperar a escuchar a Lagarde en unos minutos? Sí, lo importante es que hablan de que los tipos, dicen en inglés, will be brought, o en el comunicado español dicen que se fijen en niveles lo suficientemente restrictivos. Sí. Que se fijen quiere decir que todavía no están fijados, ¿no? Digamos que todavía tenemos que llegar. Lo que queda claro es que va a haber más subidas de tipos, yo creo que no se dice explícitamente, pero queda bastante claro, y que la inflación vuelva pronto al objetivo del 2%. Entonces, parece que si no tenemos esta inflación del 2, pues seguiremos con tipos fijados, es decir, que se estabilizarán en niveles bastante altos como para que lleguemos a ese 2. Yo creo que lo más importante de todo esto es ver que hasta que no nos acerquemos al 2, no habrá bajada de tipos. Y el propio Banco Central dice que en sus previsiones que la inflación el año que viene va a estar en el 3. No es tan seguro que esté en el 3. Partimos de algo más del 5 y tenemos que llegar al 3, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando viéramos inflaciones inferiores al 3, probablemente veríamos... Lo que pasa, Josep, si el escenario que dibuja el BCE, fíjese, 3% en la general, pero la subyacente entiendo que también la está manteniendo en la zona del 3%. Sí. La posibilidad, a tenor de la experiencia reciente, después de la crisis financiera, donde vimos que se producía una moderación drástica de precios, ¿no? Casi desinflación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, eso solo lo provocaría que estuviéramos en una recesión con mayúsculas, porque de momento tenemos recesión técnica en Alemania, países que han flojeado muchísimo en la evolución de su economía, ¿no? Holanda, Grecia, Lituania, bueno, Irlanda, algunos países que han empezado con mal pie el año, pero bueno, todavía en el caso de Alemania estamos hablando de cuestión de décimas, ¿no? La recesión técnica. Aquí lo grave sería que la restricción del crédito, las medidas de política monetaria nos llevaran a que se tuerza, o haya algún imprevisto, se tuerza la economía y entonces efectivamente se acelere, ¿no?, la bajada de la inflación. Sí, pero ellos mismos prevén una inflación del 3 y prevén sobre todo un crecimiento económico del 1,5. Un 1,5 para el año que viene del crecimiento económico está muy lejos todavía de una situación de recesión, ¿no? Por tanto, yo creo que si realmente se cumplen las previsiones económicas, que es un 1,5% de crecimiento el año que viene, esto para la bolsa, por ejemplo, para los beneficios empresariales, nos muestra que no va a haber caída relevante de beneficios empresariales, incluso podría haber unas subidas moderadas de beneficios, y en ese entorno y con las negociaciones salariales que ha habido últimamente, también se ve difícil que haya caídas en las subidas salariales hasta niveles del 2 o de menos, ¿no? Por tanto, yo creo que con lo que nos han dicho es bastante verosímil que el año que viene
este objetivo de inflación del 3, quién sabe si lo conseguiremos, si no será el 3,5 o será algo más, ¿no? Y si eso es así, los tipos pueden estar altos durante un tiempo más prolongado de lo que esperamos. Es decir, que nadie espere bajadas del Euribor de manera rápida. Parece que este año y el año que viene el Euribor en los niveles actuales lo tenemos asegurado, y ya veremos en el 2025. Ya veremos en el 2025 si ahí empezamos a ver algunas rebajas. Bueno, me quedo con ese mensaje, nos quedamos con ese mensaje. Josep Prats, desde Avante, gestor de Avante, a ver cómo evoluciona el precio del dinero, pero a corto plazo ni pensemos todavía en bajadas en el precio del dinero, ni en bajadas del Euribor. Bueno, ya saben ustedes que los últimos datos que se van publicando del mercado hipotecario indican que se ha dado la vuelta el hecho de que la mayor parte de las hipotecas, de créditos hipotecarios, se establecen más de un 60% a tipo fijo en España, en relación a la foto que teníamos hace 3 años, por ejemplo, donde la mayoría eran a tipo variable y tan solo un 25, 20, 15% a tipo fijo. Josep Prats, Avante, gracias por acompañarnos en Capital Radio en esta jornada, 8ª subida de tipos del Banco Central Europeo en menos de un año. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, tenemos muchas consecuencias por esta subida de los tipos de interés. Se restringe el crédito, sube el coste de financiación de nuestra deuda, va a subir el margen de intereses de los bancos, de las entidades financieras. Y como esos bancos no están remunerando los depósitos y nos vamos hasta el Banco de España, Selena Nietbala, lo que nos pasa con el coste de la deuda es que da más rentabilidad y se vuelve más atractiva para los inversores. De ahí esas colas que hemos visto este año en el Banco de España. Los particulares compran bonos, compran letras del Tesoro. Sí, 7 subidas de tipos dan para mucho. Tanto es así que hemos vuelto a ver furor entre los inversores españoles por la deuda a corto plazo. Justo detrás de mí, en este edificio que vemos del Banco de España, las colas daban la vuelta a la esquina ante el interés de los ciudadanos por hacerse con letras del Tesoro, que en el caso de las de 9 meses, las rentabilidades ya alcanzan hasta el 3,5%. Para que nos hagamos una idea, para que tengamos la fotografía al completo, los españoles tienen ahora el doble de su dinero que a cierre de 2022 en letras del Tesoro. Muchísimas gracias, Elena. Muchísima más deuda por parte de los particulares que tienen en su haber. Hay países donde es tradicional que las familias, que los particulares inviertan en sus bonos, inviertan en sus letras. Es el caso, por ejemplo, de Italia. No lo es tanto en España. El hecho de que la banca no esté remunerando los depósitos como cabría esperar de tantas subidas de tipos de interés hace que ese dinero efectivamente se esté yendo, pues a activos donde se encuentra una rentabilidad, aunque en letras a 3, a 6 o a 9 meses es casi como estar en liquidez. Porque, es un plazo realmente muy pequeñito. 7 subidas, nos comentaba Selena, hasta hoy. Hoy tenemos la 8ª. Vamos a buscar más análisis a la espera de que en 3 minutos empiece la rueda de prensa de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo en Frankfurt. Ya estamos con la mirada puesta en Frankfurt, pero también nos acompaña en el análisis Miguel Ángel Rodríguez desde CAPEX. Miguel Ángel, gracias por atender a los micrófonos de Capital Radio. ¿Qué tal estás, Miguel Ángel? Hola, Laura, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo. Oye, que yo decía, Lagarde no se nos despeina, porque había ahí un poco de duda, ¿no?, acerca de, yo qué sé, con lo que ha hecho Jerome Powell, ¿no? El Banco Central Europeo muy independiente, pero al final va a rebufo de lo que hace el Banco Central, que realmente manda en el mundo y que es la Reserva Federal. ¿Cómo interpreta usted la subida de tipos de hoy y el comunicado también, Miguel Ángel? Bueno, el comunicado ha sido muy agresivo, muy hawkish, como se dice en el mercado, muy halcón, ¿no? Y por supuesto, está anticipando más subidas de tipos, ¿eh? No vamos a ver ni una ni dos, posible que hasta 3, ¿no? Las previsiones, sobre todo... Hasta 3, que Miguel Ángel ya nos dice que hasta 3. Es decir, el tipo general, mínimo, que lo tenemos, el de los préstamos en el 4, ¿no? Se iría al 4,25, al 4,50, incluso se iría al 4,75. 4,75, 4,5, 4, el de referencia, que es el 4% ahora, pues 2 seguro. Y todo, como bien dices, tiene mucha relación con lo que hacen otros bancos centrales. Ayer la Reserva Federal hizo ahí un juego extraño, ¿no?, de anunciar subidas de tipos en las diagramas de puntos, ¿no?, en los dos plots, hasta medio punto más. Sin embargo, luego este hombre Powell hizo de policía bueno
y quería convencernos de que sí, pero no, pero el mercado sabe que sí, que va a haber más subida de tipos. Sobre todo lo que tenemos que fijarnos son las previsiones de inflación, tanto de la Reserva Federal, que la sigue viendo muy alta todavía, y lo que hemos visto hoy por parte del Banco Central Europeo. Con una inflación en estos niveles no tiene más remedio un Banco Central que seguir subiendo tipos o manteniéndolos por lo menos altos, ¿no? Independientemente de los datos de crecimiento que desafortunadamente en Europa son malos, ¿no? Estamos en esta inflación. Pero ¿y si patinamos, Miguel Ángel? ¿Y si la economía patina? ¿Y si esto explota en el otoño? Ahora que nadie pronostica que vamos a entrar en recesión, porque el año pasado sí, ¿no? En septiembre, en agosto, en octubre, todo el mundo decía recesión. ¿Y si la cosa se complica un poco? Claro, pero ese es el dilema de los bancos centrales. Hay que tener en cuenta que los bancos centrales tienen uno o dos objetivos. El primero es la estabilidad de precios. El Banco Central Europeo es estabilidad de precio y la Reserva Federal estabilidad de precio más crecimiento económico. Pero lo que prioriza las decisiones del Banco Central es la estabilidad de precio y lo hacen a costa de lo que sea. En una comparecencia de Powell en el Congreso le hicieron esa pregunta a una senadora. Le dijo, bueno, ¿y usted está dispuesto a crear, a subir la tasa de desempleo, a dejar en paro a muchos norteamericanos con tal de controlar los precios? Y el hombre se defendió como pudo, pero eso lo van a hacer. Y como has dicho anteriormente, la única manera de controlar, o sea, la única no, pero la más efectiva para que la inflación baje es que la economía entre en recesión. Bueno, y ahí Powell se quedaba un respirito, ¿no? Cuando decía, es que todavía no se han sentido todavía todos los efectos de las subidas de tipos de interés, ¿no? Es como si dijera, bueno, venga, doy un poquito de aire, van a seguir subiendo los tipos, pero doy un poquito de aire, porque efectivamente lo que venimos haciendo en el último año y 4 meses todavía no se ha notado del todo en la economía. Y luego el tema laboral, Miguel Ángel, porque cómo está el mercado laboral americano. Ayer reconocía Powell lo fuerte que está, y en Europa, en la eurozona, los 20 países que compartimos el euro, la tenemos en mínimos. Sí, también está muy fuerte, se está comprando de una manera atípica el empleo, ¿no? El Banco Central le hubiese gustado haber tenido efectos mucho más importantes en el crecimiento económico, el miedo, por ejemplo, a una inflación salarial se ha desvanecido, parece que no existe, ¿no? Porque, bueno, pues los crecimientos de los salarios no son importantes, pero siempre está ahí detrás, ¿no? Y seguramente, posiblemente, lo que sí que veamos en una posible o potencial recesión provocada por esta política monetaria tan dura, tan restrictiva, es un cambio radical en la tasa de desempleo en Estados Unidos, sobre todo, más que en Europa, de una caída que supera el 4% pues de un par de meses, ¿no? Ahora mismo estamos ya en el 3,7 en Estados Unidos, se vaya al 4,5 de aquí a final de año. En Europa seguirá aquí igual, sí. Está a puntito, sí, está ahí. Ya está a puntito de empezar la presidenta del Banco Central Europeo. A ver, 30 segundos hasta que empiece a hablar. Eso de que diga lo suficientemente restrictiva en el comunicado, ¿qué le parece en 30 segundos, Miguel Ángel? No, pues que es hawkish, o sea que van a subir más los tipos de interés y además que lo van a mantener durante un tiempo indeterminado. Además, de hecho, en las últimas declaraciones, cuando dijo el otro día Lagarde, no, es que todavía no hemos visto, ¿no?, el pico, ¿no? Y que tiene miedo a la tasa subyacente, tiene miedo Lagarde, a la inflación, claro. Tienen miedo porque no baja. Después de las subidas la medicina que están aplicando a la economía no tiene efecto y cada vez están metiendo más. Y van a necesitar seguir arriba. A ver qué dice, está presentando. Sí, va a presentarla. Ahora tenemos una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento suave. Tenemos una subida de los tipos de interés en las 3 modalidades y una subida de las expectativas de inflación. Y no va a reinvertir, ojo, el Banco Central Europeo los vencimientos de deuda. Miguel Ángel, le pido que se quede con nosotros un poquito en este especial Banco Central Europeo Radio, canal de YouTube de Capital Radio. Empieza a hablar Christine Lagarde, presidenta del BCE. We are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium-term target in a timely manner. The Governing Council, therefore, today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. The rate increase today reflects our updated assessment of the inflation outlook, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. According to the June macroeconomic projections, Eurosystem staff expect headline inflation to average 5.4% in 2023, 3% in 2024,
and 2.2% in 2025. Ahí está Christine Lagarde actualizando las previsiones de precios. La tasa general de precios, 2023 5,4%, 2024 3%, 2015 2,2%. Son las previsiones de inflación de las que ya nos informa el comunicado. Y aquí la subyacente. Especially for this year and next, owing to past upward surprises and the implications of the robust labor market for the speed of disinflation. They now see it el mercado laboral, ahí tenemos el vínculo, ¿no? El mercado laboral cómo está y cómo tenemos la amenaza de la inflación subyacente, Miguel Ángel. Está relacionándolo, aunque de momento no hay inflación salarial en Europa, pero sí lo relaciona, sí. Have slightly lowered their economic growth projections for this year and next. They now expect the economy to grow by 0.9% in 0,99 décimas es el crecimiento, lo rebaja para este año 2023. 1,5 el año que viene y 1,6 el año siguiente. Lo que pasa es que, Miguel Ángel, realmente dar previsiones de crecimiento a 2025 me parece complicado. Me parece complicado cuando lo hace el FMI, me parece complicado cuando lo hace el Banco Central Europeo. Porque todas las instituciones, todos los economistas, todos los bancos de inversiones hacen previsiones. Lo bueno, ¿sabes qué tienen las previsiones? Que luego se revisan. Siempre. Entonces, normalmente, mira, en el mercado no se hace ni caso, ¿sabes? Ni caso, porque no tiene mucho sentido hablar de 2025 ahora, ¿no? ¿Cuál cree que es la primera pregunta que hay que hacerle hoy a Christine Lagarde? Si usted estuviera ahí en la sala, si estuviéramos ahí en la sala, ¿qué es lo primero que hay que preguntarle a Lagarde hoy? Está actualizando las previsiones que ya hemos comentado, ¿eh? Enseguida volvemos a Frankfurt. ¿Qué le preguntaría a usted? Bueno, pues yo hay que hacer una pregunta que pueda responder, porque hay preguntas que son tan directas. Yo le preguntaría hasta dónde van a llegar los tipos, pero eso no lo responde, evidentemente, ¿no? Si gente de por ahí de Bloomberg, Reuters, a lo mejor le hacen una pregunta de ese tipo. Yo le diría que con una tasa de crecimiento como las que tenemos ahora mismo en Europa, ¿no? Una pregunta comprometida, si ella está comprometida a seguir subiendo tipos de interés a costa de provocar una recesión. ¿El Banco Central Europeo está dispuesto a provocar una recesión? Lo mismo que le hicieron a este hombre, a Jerome Powell en el Senado. ¿Está dispuesto con tal de conseguir su principal objetivo, que es el de reducir la inflación? A ver qué dice. A ver qué dice. A ver si los compañeros que tenemos... ¿Estáis allí vosotros? Sí, ¿no? Estamos y tiene la palabra pedida nuestra compañera Selena Nietbala. A ver si le dan paso y puede formular la pregunta. Sí. A ver si puede formular la pregunta. And will then explain our assessment of financial and monetary conditions. Looking at the economic activity, the euro area economy has stagnated in recent months. As in the fourth quarter of last year, it shrunk by 0.1% in the first quarter of 2023 amid a drop in private and public consumption. Economic growth is likely to remain weak in the short run, but strengthen in the course of the year as inflation comes down and supply disruptions continue to ease. Conditions in different sectors of the economy are uneven. Manufacturing continues to weaken, partly owing to lower global demand. Claro, es que es verdad, Miguel Ángel, que tenemos unos datos que se están publicando el PMI del sector manufacturero que son malísimos, ¿no? Ahora, sobre todo los alemanes dependen más de las fábricas, nosotros menos, ¿no? Y nos estamos apoyando en el sector servicios y por eso España está creciendo, ¿no? Y se espera este año más del 2%. Pero efectivamente hay patas de la economía muy tocadas. Hay una contracción en el sector manufacturero y posiblemente luego se traduzca a partir del verano en el sector servicio también, y eso es lo que está transmitiendo ella. Hay que verle la cara de pena que tiene al contarlo, ¿no? Porque... No, está concentrada leyendo el QE, ¿no? Porque está leyendo todo, mirando. Se le nota, al verla, se le nota hay que imaginarse lo que es, yo siempre me imagino lo que tiene que ser dar una conferencia de prensa en donde tienes que medir todo, hasta las comas de lo que puedes decir, porque afecta al mercado, ¿no? Y más después del primer patinazo que tuvo Lagarde con la rueda de prensa del COVID, ¿no?
Sí, cuando dijo que no iban a comprar, ¿no? El deuda. Que el Banco Central Europeo no está para controlar las primas, ¿no? Para controlar en definitiva las primas y los costes de los países. Las primas, y se fue Italia, se fue para arriba, sí. Hoy, sin embargo, con la subida de tipos de interés no hemos visto ningún movimiento así extraño en el mercado de renta fija. Han subido un poco las rentabilidades de los bonos, sobre todo el corto, el 2 años ha subido, anticipando subidas de tipo de interés porque es más sensible, pero el boom, por ejemplo, ha subido 6 o 7 puntos básicos, Italia y España incluso algo menos, o sea, que de momento ahí no hay problema. According to Eurostat's flash estimate, from 7% in April. The decline was broad-based. Energy price inflation, which had risen in April, resumed its downward trend and was negative in May. Food price inflation fell again, but remained high at 12.5%. Inflation, excluding energy and food, declined in May for the second month in a row to 5.3% from 5.6% in April. Goods inflation decreased further to 5.8%. Bueno, pues está repasando Lagarde los últimos datos de inflación que hemos tenido. Miguel Ángel, cuando ahora usted decía el tema de la deuda, ¿no? Esta subida no ha impactado mucho la deuda, entre otras cosas porque a lo mejor esperamos a las palabras de la rueda de prensa para entender si se telegrafía un poquito más cuántas subidas vendrán. Hace poquito un colega suyo le escuchaba, estaba charlando con Rocío Arbiza y le decía, bueno, el 80-90% de las subidas de tipos ya se han hecho, de lo que venía. Es como si dijéramos, estamos en la recta final, ¿no? Estamos en la recta final de la subida de tipos de interés y mucho más ya no queda. Pensando también en inversores en renta fija, ¿no? Pensando en esas carteras de renta fija que ahora dan rentabilidades interesantes. ¿Usted se posiciona en esa línea? ¿80-90% de las subidas ha realizado? ¿Más 80 o más 90? Sí, bueno, pero en números, yo he dicho que todavía podían quedar hasta 3, ¿no? Entonces estaríamos en un 70% de todas las subidas de las que se han realizado. Los tipos de interés de la rentabilidad de los bonos todavía deberían repuntar algo más en Europa, ¿no? Pero sí que estamos cerca ya del momento en donde empiezan a ser muy rentables, sobre todo una vez que la inflación vaya decayendo y los tipos de intereses reales sean más positivos, ¿no? Pero al corto plazo todavía le queda recorrido al alza. De hecho, como decía, el bono 2 años alemán ha subido hoy bastante. El alemán sí, bueno, y los alemanes además con la preocupación que tienen de la inflación. Y fíjese que mientras está hablando Lagarde se publican datos en Estados Unidos, por ejemplo, ventas minoristas más fuertes de lo que se esperaba, ¿no? Y al final esto lo que viene es a echar más leña al fuego de decir, ¡joder, qué fuerte está Estados Unidos! Claro, la economía muy fuerte y además, bueno, le da alas a la Reserva Federal para subir tipos, claro. O sea, esta pausa que hemos visto en Estados Unidos es algo inédito, o sea, vamos a parar para seguir subiendo. Es lo mismo que subir los tipos, el mercado se va a anticipar. El efecto es exactamente igual. Y los tipos están subiendo, claro, en Estados Unidos. Entonces van a seguir subiendo tipos de interés en Estados Unidos, al menos 2 veces, y luego eso empujará también el Banco Central Europeo para que lo haga 3. Bueno, está hablando Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. 8 subidas desde que empezó en julio del año pasado la presidenta del BCE, el Banco Central Europeo en global. Atención en el precio del dinero, objetivo inflación, pero por el camino menos crédito, endurecimiento de condiciones, subida del Euribor, coste de financiación de países que aumenta. Hoy hemos tenido nuevos datos de récord de deuda pública en España, está en el 113% del PIB, pero la deuda rebasa ampliamente el 1,5 billón de euros. El euro sube, bueno, que el euro suba a que beneficia a las exportaciones que hacemos a países que no son euro, ¿no? Porque nuestros productos se convierten un poquito más competitivos. Habla Lagarde, enseguida rueda de prensa, enseguida vamos a desvelar la pregunta que formula Miguel Ángel Rodríguez desde CAPEX. ¿Seguir subiendo tipos, seguir luchando contra la inflación a costa de provocar la recesión? Es la pregunta del día para Lagarde. Miguel Ángel Rodríguez, CAPEX, a usted le despedimos, gracias, pero enseguida más análisis en Capital Radio. Un minuto. By contrast, renewed financial market tensions could bring inflation down faster than projected. Weaker demand, for example due to a stronger transmission of monetary policy, would also lead to lower price pressures, especially over the medium term.
Capital Radio 103.2. Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en gráficasnaciones.es. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna.